Te va a encantar el nuevo hogar de jubilados, tienen clases de punto. La sonrisa de Penélope era tan falsa como sus extensiones de pestañas. Carlos asintió como un cachorro obediente, mientras Leo contaba mentalmente el dinero que ganarían vendiendo mis propiedades. Yo solo sonreí y dije que sí, que sonaba como una idea maravillosa, pero por dentro algo se rompió para siempre. Habían elegido el restaurante más elegante de la ciudad para esta farsa. El mantel era de lino blanco, las copas de cristal reflejaban la luz dorada de la tarde y el aroma a marisco fresco llenaba el aire. Todo era perfecto para una ejecución emocional, todo calculado para parecer una celebración cuando en realidad era mi funeral y yo todavía estaba viva. Mamá, sabemos que has estado un poco confundida últimamente, continuó Carlos, con la voz cargada de una preocupación que no sentía. Llevaba un traje gris que le había comprado para su graduación universitaria. Ahora lo usaba para enterrarme. ¿Confundida? Esa palabra me apuñaló como una daga. Había fingido algunas lagunas de memoria para poner a prueba su paciencia, su amor. Quería ver si mis hijos me cuidarían cuando realmente los necesitara. La respuesta estaba justo delante de mí, vistiendo el mismo vestido verde esmeralda que le había regalado a Penélope. El doctor Miller dice que sería lo mejor, mintió Leo, evitando mi mirada. Un ambiente controlado, atención profesional, actividades diseñadas especialmente para personas de tu edad. ¿Personas de mi edad? Como si cumplir 72 años me hubiera convertido en una especie diferente, algo que ya no merecía respeto ni dignidad. Como si toda una vida construyendo un imperio inmobiliario desde cero no significara nada. Y las clases de punto son muy terapéuticas, añadió Penélope, tocando mis manos con dedos que ardían de falsedad. Puedes hacer manteles, bufandas, cosas útiles. ¿Cosas útiles? Mientras ellos se repartían mis propiedades como buitres sobre una presa fresca, yo estaría haciendo manteles en una habitación que olía a desinfectante y desesperación. ¿Cuándo sería la mudanza?, pregunté, manteniendo mi voz tan tranquila como un lago antes de una tormenta. Mañana, respondió Carlos, demasiado rápido. Ya hemos hecho todos los arreglos, solo necesitas firmar unos papeles ¿y qué pasará con mis propiedades? El silencio que siguió fue tan denso que pude saborearlo. Se miraron como niños sorprendidos robando galletas. Penélope se aclaró la garganta y Leo jugueteó con su servilleta hasta casi romperla. No te preocupes por eso, mamá, dijo finalmente Leo. Nosotros nos encargaremos de todo. Es demasiada responsabilidad para ti en este momento. ¿Demasiada responsabilidad? Las mismas propiedades que había comprado, renovado y administrado durante décadas eran de repente demasiado para mí. Las mismas inversiones que había hecho crecer de unos 5.000 euros iniciales a los actuales 1,5 millones de euros requerían de repente mentes más jóvenes. Esa noche, fingí tomar las pastillas para dormir que me había dado Penélope. Las escupí en una servilleta cuando no me veía. Necesitaba estar bien despierta para lo que se avecinaba. A las 11, escuché sus voces en mi cocina. Creían que estaba profundamente dormida. Un error fatal. La casa de la playa vale al menos 300.000 euros, susurró Carlos, revolviendo papeles sobre mi mesa de roble. La mesa donde había firmado mi primer contrato inmobiliario, hacía 40 años, y el piso del centro, otros 200.000, sin mencionar las inversiones en el banco. Tenemos que actuar rápido, murmuró Penélope, sirviendo champán en unas copas que les había regalado por su aniversario, antes de que se dé cuenta de lo que está pasando. Leo se rió, esa risa cruel que había desarrollado después de casarse con ella. ¿Se da cuenta? ¿Bromeas?, me preguntó. ¿Qué hora era 3 veces ayer? Una mentira. Yo había fingido esa confusión para ponerlos a prueba, para ver cuánto de mi propia sangre se había vuelto veneno. La respuesta me quemaba las entrañas como ácido. Mira esto, dijo Penélope, agitando un papel que reconocí como mi testamento. Una vez que esté en el centro, podemos alegar incompetencia mental. El abogado ya está preparado. 400.000 por la casa principal, calculó Carlos, garabateando números en un cuaderno. 300.000 por la casa de la playa, 200.000 por el piso, y las inversiones suman otros 600.000. Casi 1,5 millones en total. 1,5 millones.
el fruto de una vida de trabajo, sacrificio y decisiones inteligentes. Lo habían calculado hasta el último céntimo, mientras yo supuestamente estaba sedada en mi propia cama. Y lo mejor, añadió Leo con una sonrisa que pude escuchar desde mi dormitorio, es que nunca sabrá cuánto vale realmente todo esto. Ella cree que son solo unas cuantas propiedades. Me subestimaron por completo. Pensaron que era una anciana confundida que no entendía de números ni de negocios. No sabían que cada mañana revisaba mis inversiones, que conocía el valor exacto de cada propiedad, que tenía planes que ni siquiera podían imaginar. A las 5 de la mañana, mientras dormían su traición ebria, me vestí con mi mejor traje de pantalón negro. Llevé solo lo esencial: mi pasaporte, las joyas que había escondido en una caja secreta y la llave de una caja de seguridad en un banco de otra ciudad. En esa caja estaban los documentos que lo cambiarían todo. El taxi llegó a tiempo. El conductor me ayudó con mi pequeña maleta y no hizo preguntas. En el aeropuerto, compré un billete de ida a una ciudad costera donde tenía una propiedad de la que no sabían nada. Durante el vuelo, cerré los ojos y recordé las palabras de mi madre. Margarita, nunca confíes plenamente en nadie, ni siquiera en tus propios hijos. La sangre puede corromperse, pero la dignidad es eterna. Tenía razón. Y yo estaba a punto de mostrarles que una mujer de 72 años podía ser más peligrosa que cualquier enemigo que hubieran imaginado. El avión aterrizó en una ciudad que no había visitado en 30 años. Las Gaviotas, Málaga, un nombre que mis hijos nunca me habían oído pronunciar, porque algunas historias son demasiado preciosas para compartirlas con quienes no las merecen. El aire salado golpeó mi cara como una bofetada de recuerdos. Aquí fue donde todo había comenzado. Aquí fue donde había comprado mi primera propiedad con los ahorros de toda una vida de trabajo como secretaria. 5.000 euros que entonces parecían una fortuna, 5.000 euros que se habían convertido en el imperio que mis hijos querían robarme. El taxi me llevó por calles que reconocí a pesar del paso del tiempo. Las palmeras seguían allí, ahora más altas, sus hojas susurrando secretos al viento. Las antiguas casas de estilo andaluz conservaban su encanto pintoresco, aunque algunas habían sido renovadas con ese estilo moderno y sin alma. ¿Es esta la dirección correcta, señora?, preguntó el conductor, deteniéndose frente a una casa amarilla con persianas de madera verdes. Parece que nadie ha vivido aquí en mucho tiempo. Sonreí por primera vez en días. Es perfecto. La casa parecía dormir, como si esperara mi regreso. Era pequeña en comparación con las propiedades que mis hijos conocían, pero tenía algo que ninguna de las otras poseía: una verdadera historia. Había sido mi refugio secreto, mi plan de escape que había mantenido en silencio durante décadas. Saqué las llaves de mi bolso. Mis manos temblaron ligeramente, no por la edad, sino por la emoción. La puerta se abrió con un crujido familiar, como un suspiro de bienvenida. El interior olía a madera vieja y sal marina. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, creando figuras fantasmales en la penumbra. Caminé lentamente, quitando las cubiertas una por una, revelando tesoros que había dejado allí como semillas, esperando el momento adecuado para germinar. En la cocina encontré la primera sorpresa. Sobre la mesa había una nota escrita con letra temblorosa pero familiar. Señora Jiménez, la he estado esperando todos estos años. Elisa. Mi corazón dio un vuelco. Elisa había sido mi ama de llaves durante 15 años, hasta que Carlos y Leo decidieron que ya no la necesitábamos. Es un gasto innecesario, mamá, habían dicho. Nosotros podemos ayudarte con la casa. Otra mentira. Solo querían controlar cada aspecto de mi vida, incluyendo quién podía o no estar cerca de mí. Escuché pasos en el porche. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba ella, Elisa, 30 años mayor, con el pelo completamente blanco y el rostro surcado por arrugas que contaban historias de una vida bien vivida, pero con los mismos ojos cálidos que recordaba. Sabía que vendría, dijo simplemente, como si hubieran pasado solo unos días en lugar de décadas. Cuando escuché lo que sus hijos planeaban, supe que encontraría la manera de llegar hasta aquí. ¿Cómo supiste lo de mis hijos? Elisa sonrió tristemente. Penélope me llamó hace un mes.
Quería información sobre sus propiedades, sobre cualquier cuenta bancaria que pudiera tener escondida. Le dije que no sabía nada. Por supuesto, Penélope había estado investigando. No les bastaba con robar lo que conocían. Querían asegurarse de que no hubiera tesoros ocultos. La ironía era deliciosa. Habían llamado a la única persona que realmente conocía todos mis secretos, y ella me había protegido. Pero sí sabía, continuó Elisa, acercándose a mí con pasos lentos pero firmes. Sabía lo de esta casa, sabía lo de los documentos que guardaba aquí, sabía lo de sus planes, y he estado cuidando de todo, esperando este día. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No pude contenerlas. Por primera vez en meses, alguien me miraba como una persona completa, no como un obstáculo o una fuente de dinero. Los documentos están a salvo, susurró Elisa, tomando mis manos entre las suyas. Los revisaba cada mes. Me aseguré de que no se deterioraran. Su plan sigue intacto. ¿Mi plan? Había comenzado a diseñarlo hacía 30 años, cuando me di cuenta de que mis hijos veían mis propiedades como su herencia garantizada, no como el resultado de mi arduo trabajo. Había creado una red de protección tan compleja que ni el mejor abogado podría desentrañarla fácilmente. ¿Dónde están?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Elisa me llevó a una habitación trasera que no recordaba. Se había convertido en una pequeña oficina con archivadores metálicos y una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. La combinación sigue siendo la misma, dijo, señalando la caja fuerte. El cumpleaños de su marido. Mi querido Ricardo. Había fallecido hacía 10 años, pero su sabiduría seguía protegiendo mi futuro. Nunca pongas todos tus huevos en la misma cesta, Margarita, solía decir. Y nunca dejes que nadie más controle tu destino, ni siquiera tus hijos. Abrí la caja fuerte con manos que ya no temblaban. Dentro estaban todos los documentos que había escondido durante décadas. Escrituras de propiedades que mis hijos no sabían que existían, inversiones en bancos internacionales, un testamento completamente diferente del que ellos habían fotografiado. Pero lo más importante era una carpeta gruesa marcada con las iniciales C. E. Centro Esperanza. ¿Recuerdas tu sueño?, preguntó Elisa, observándome mientras revisaba los papeles. Querías crear un lugar donde las mujeres mayores pudieran vivir con dignidad, donde no fueran tratadas como cargas o molestias. Por supuesto que lo recordaba. Había sido mi obsesión secreta durante años. Un hogar para mujeres de mi edad que habían sido abandonadas por sus familias, traicionadas por sus hijos o simplemente olvidadas por una sociedad que desecha a cualquiera que ya no produce dinero. Todo está listo, continuó Elisa. Los permisos, los planos, los fondos reservados específicamente para este proyecto. Solo necesitabas volver para activarlo. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Durante meses, había sentido que mi vida se desmoronaba, que había perdido todo propósito. Pero aquí estaba la prueba de que siempre había tenido un plan más grande, una misión que trascendía la mezquindad de mis hijos. ¿Hay algo más?, dijo Elisa, sacando un teléfono móvil de su bolso. El señor Ruiz ha estado esperando su llamada. El señor Ruiz, mi abogado de confianza, el único profesional que conocía el alcance total de mis planes. Lo había contratado en secreto hacía 5 años, pagándole con fondos de cuentas que mis hijos nunca descubrirían. ¿Sigue siendo fiable?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Más que nunca. Su propio hijo intentó internarlo el año pasado. Él entiende exactamente lo que está pasando. Tomé el teléfono con renovada determinación. Era hora de comenzar la siguiente fase de mi plan. La fase que convertiría mi aparente derrota en la victoria más dulce de mi vida. Marqué el número que había memorizado años atrás. El señor Ruiz respondió al segundo tono. Margarita. Su voz sonaba aliviada y emocionada. Sabía que llamaría hoy. ¿Está lista para comenzar? Más que lista, señor Ruiz. Es hora de recordarles a mis hijos quién soy realmente. Todo está listo para mañana, dijo el señor Ruiz por teléfono, su voz llena de una satisfacción que pude sentir a través de la línea. Sus hijos han convocado una reunión familiar para las 10 de la mañana en su casa. Creen que van a firmar los papeles para transferir sus bienes. Sonreí mientras observaba el océano desde la ventana de mi refugio secreto.
Las olas rompían contra las rocas con una furia que entendía perfectamente. ¿Quién estará allí? Carlos, Leo, Penélope, y también han invitado a Teodoro, su hermano mayor. Al parecer, quieren testigos familiares para que todo parezca legal y transparente. El señor Ruiz se rió irónicamente. También estará el abogado que contrataron, un tal señor Sanz, que tiene fama de ser, digamos, éticamente flexible. Teodoro, mi hermano mayor, que siempre había envidiado mi éxito en los negocios. Desde que heredé la casa familiar, hacía 15 años, había intentado varias veces convencerme de venderla y repartir el dinero. Por supuesto que estaría allí, como un buitre oliendo una carroña. ¿Y nuestro plan? Perfecto. Llegaré a las 10:30, cuando estén todos reunidos y confiados. Tengo todos los documentos originales, las grabaciones que hicimos el año pasado y la sorpresa especial que preparamos. La sorpresa especial, un vídeo que había grabado hacía 2 años, cuando presentí que este día podría llegar. En él, explicaba mis razones en detalle, mis verdaderos planes y revelaba secretos sobre mis hijos que ellos creían enterrados para siempre. Elisa estará conmigo, añadí, mirando a mi fiel amiga que preparaba café en la cocina con la facilidad de quien nunca se había ido. Ella tiene información que será muy esclarecedora. Excelente. Cuantos más testigos creíbles tengamos, mejor. ¿Está segura de querer hacer esto? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Pensé en la sonrisa falsa de Penélope, las mentiras de Carlos, la codicia de Leo. Pensé en los años que había sacrificado para construir un futuro para unos hijos que solo veían mi muerte como una oportunidad de negocio. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Esa noche, Elisa y yo nos quedamos hasta tarde rememorando viejos tiempos y planificando el futuro. Ella me contó cómo había sido su vida después de que mis hijos la despidieran. Conseguí un trabajo con una familia en la ciudad, relató mientras tomábamos té de manzanilla. Pero nunca dejé de pensar en usted. Cada mes, venía a revisar esta casa para asegurarme de que todo estuviera en orden para cuando regresara. ¿Cómo supiste que volvería? Porque la conozco, señora Jiménez. No es de las que se rinden. Y porque hace 5 años, cuando empezó a sospechar de sus hijos, me pidió que guardara este secreto. Me dijo, si alguna vez desaparezco, búscame aquí primero. Tenía razón. Había empezado a sentir la traición hacía años, cuando noté miradas extrañas entre mis hijos, conversaciones que se detenían cuando entraba en una habitación, preguntas demasiado específicas sobre mis finanzas. Hay algo más que debes saber, continuó Elisa, su expresión volviéndose seria. Hace 3 meses, Penélope vino a verme. No solo quería información sobre sus propiedades. También me preguntó sobre su salud mental, sobre si había notado algún signo de demencia o confusión. Se me heló la sangre. ¿Qué le dijiste? Le dije que era la mujer más lúcida que conocía, que su mente era como una trampa de acero. Se enfadó mucho cuando no le di la respuesta que esperaba. Por supuesto, necesitaban construir un caso de incompetencia mental para justificar su robo. Habían planeado cada detalle de mi destrucción, desde las pastillas para dormir hasta las preguntas repetidas sobre la hora. Pero hay más. Elisa se levantó y trajo una pequeña caja del armario. Esto lo encontré en la basura de su casa el día que la despidieron. Abrió la caja y mi corazón se detuvo. Dentro estaban todas las cartas que mi marido Ricardo me había escrito mientras éramos novios. Cartas de amor que había atesorado durante 50 años. Cartas que habían desaparecido misteriosamente de mi habitación el mes pasado. Las tiraron a la basura, susurró Elisa, como si fueran basura. Cartas de amor de su marido, tratadas como basura. Las tomé con manos temblorosas. El papel amarillento aún conservaba el tenue aroma de la colonia que Ricardo solía usar. Cada carta era un recuerdo, cada palabra una promesa cumplida, y mis hijos las habían desechado como si no tuvieran ningún valor. ¿Por qué harían esto? Porque cualquier cosa que represente el amor verdadero les molesta, respondió Elisa con una sabiduría que proviene de años de observar la naturaleza humana. Su amor por su marido, su generosidad hacia ellos, su trabajo construyendo un futuro, todo ello les recuerda lo que son incapaces de sentir. Esa noche, no pude dormir. Releí cada una de las cartas de Ricardo, recordando al hombre que me había amado por quien era, no por lo que poseía.
Él había construido el primer negocio conmigo, celebrado cada éxito y consolado en cada fracaso. Margarita había escrito en una de sus últimas cartas: «Eres más fuerte de lo que crees. Si alguna vez ya no estoy, recuerda que tu valía no está en lo que tienes, sino en lo que das. Y si alguien alguna vez intenta quitarte eso, lucha. Lucha con toda la furia de una mujer que sabe su valía». ¿Mi valía? Durante meses, había permitido que mis hijos me hicieran sentir inútil, confundida, incapaz. Había interpretado el papel de la anciana vulnerable, porque una parte de mí quería creer que me protegerían. Pero Ricardo tenía razón. Mi valía no dependía de su amor o respeto, dependía de mí. A las 8 de la mañana, el señor Ruiz llamó para confirmar los últimos detalles. «Sus hijos están muy nerviosos», informó con diversión. «Al parecer, han estado llamando a la policía toda la noche, denunciando su desaparición». ¿Desaparecida? Por supuesto. Se supone que soy senil y confundida. Recuerda, una mujer en mi estado no puede simplemente desaparecer sin ayuda. Están construyendo el caso de que alguien me secuestró o manipuló. La ironía era perfecta. Mientras ellos denunciaban mi desaparición como víctima, yo estaba orquestando mi regreso como vengadora. ¿Está lista?, preguntó el señor Ruiz. Miré mis cartas de amor. Miré a Elisa preparando mi mejor vestido negro. Miré el mar que había sido testigo de mis primeros sueños. Había pasado 72 años aprendiendo quién era realmente. Era hora de enseñarles la lección más importante de sus vidas. Estoy lista para reclamar lo que es mío. El viaje de regreso se sintió como una procesión triunfal. Elisa se sentó a mi lado, silenciosa, pero tan inquebrantable como una guardiana. El señor Ruiz me seguía en su coche, llevando los documentos que lo cambiarían todo. Y yo, vestida como la CEO que siempre había sido, preparada para la reunión de negocios más importante de mi vida. La reunión donde les enseñaría a mis hijos la diferencia entre una anciana indefensa y una mujer con 72 años de experiencia destruyendo a quienes la subestiman. El taxi se detuvo a una manzana de mi casa. Pude ver varios coches aparcados delante: el BMW gris de Carlos, el Mercedes blanco de Leo y un coche desconocido que supuse que pertenecía al abogado corrupto que habían contratado. La camioneta roja de Teodoro también estaba allí, confirmando que mi hermano había venido a unirse al festín. ¿Está segura de querer hacer esto?, preguntó Elisa por tercera vez, aunque sus ojos brillaban con una determinación que decía lo contrario. Más segura que nunca. El señor Ruiz había llegado 10 minutos antes que nosotras y esperaba en su coche, revisando los documentos por última vez. Me acerqué a su ventanilla y él la bajó con una sonrisa que prometía justicia. «Todo listo», dijo, mostrándome una grabadora digital. «Tengo las confesiones que grabamos el año pasado, cuando usted sospechaba que esto podría ocurrir. También tengo las copias certificadas de todos los documentos reales, no las falsificaciones que ellos creen que existen». Grabar las confesiones había sido mi idea, una especie de seguro contra la traición que presentía. En esas grabaciones, Carlos y Leo admitían abiertamente que esperaban que yo muriera para heredar, que consideraban mis propiedades suyas por derecho y que me veían como un estorbo molesto para sus planes. Y el video cargado y listo. Cuando llegue el momento, le daré al play, y sus propias palabras los destruirán. Caminé hacia mi casa con pasos que resonaban como martillazos en el pavimento. Era extraño ver mi propio hogar como territorio enemigo, pero eso era exactamente en lo que se había convertido. Los invasores habían tomado mi castillo, creyendo que la reina había huido para siempre. Un error fatal. Llamé al timbre de mi propia casa. El simbolismo era perfecto. Se habían apoderado tanto de mi vida que tenía que pedir permiso para entrar en mi propio hogar. Penélope abrió la puerta. Su rostro pasó por una secuencia fascinante de emociones: sorpresa, miedo, cálculo rápido y finalmente esa sonrisa falsa que conocía demasiado bien. «Margarita, Dios mío, estábamos tan preocupados», exclamó con una actuación digna de un Oscar. «¿Dónde has estado?» «Llamamos a la policía, revisamos hospitales». «Estaba pensando», respondí simplemente, entrando en mi casa como si la viera por primera vez y tomando algunas decisiones importantes.
Carlos salió corriendo de la sala de estar, seguido por Leo y Teodoro. Sus rostros mostraban una mezcla de alivio y pánico que era delicioso de ver. «Mamá, nos tenías preocupadísimos», dijo Carlos, intentando abrazarme. Retrocedí suave pero firmemente. «¿Preocupados por mí o preocupados por vuestros planes?», pregunté con voz tranquila. El silencio que siguió fue tan espeso que pude sentirlo presionando mi piel. Leo se aclaró la garganta nerviosamente mientras Penélope intercambiaba rápidas miradas con Carlos. «No sé a qué te refieres», murmuró Leo, pero su voz apenas era un susurro. «Creo que sabes exactamente a qué me refiero». Justo entonces, el señor Ruiz llamó a la puerta. El abogado que habían contratado se levantó de la mesa del comedor, donde habían extendido todos los papeles para la transferencia fraudulenta de mis propiedades. «¿Quién es?», preguntó el señor Sanz, un hombre pequeño con bigote que parecía tan nervioso como mis hijos. «Mi representante legal», anuncié, mi voz cortando el aire como cristal. «Don Jorge Ruiz, especialista en fraude a personas mayores y protección de bienes». El color desapareció de los rostros de mis hijos. Teodoro dio un paso atrás, arrepintiéndose claramente de su participación en esta farsa. El señor Ruiz entró con Elisa a su lado, llevando un maletín que yo sabía que contenía la destrucción completa de sus planes. Se presentó cordialmente al señor Sanz, quien inmediatamente comenzó a sudar profusamente. «Señora Jiménez», dijo el señor Ruiz formalmente, «entiendo que hay algunos documentos que requieren su firma para transferir sus propiedades a sus hijos». «Así es», confirmé, observando cómo Carlos intentaba recuperar la compostura. «Perfecto. Pero antes de continuar, necesito verificar algunos detalles legales». El señor Ruiz abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. «Por ejemplo, necesito confirmar que usted es mentalmente competente para tomar esta decisión». «Por supuesto que es competente», interrumpió Penélope, demasiado rápido. «Es solo que a veces se confunde un poco por la edad». «Interesante». El señor Ruiz sonrió como un tiburón que ha olido sangre. «Porque tengo aquí un informe médico muy reciente del doctor Sánchez que confirma que la señora Jiménez goza de una excelente salud mental y tiene plena capacidad de decisión». Saqué el informe de mi bolso. Lo había obtenido 2 días antes de mi desaparición, anticipando esta situación exacta. «También tengo aquí», continuó el señor Ruiz, «unas grabaciones muy interesantes que se hicieron en esta misma casa hace exactamente 1 año». El color desapareció por completo de los rostros de mis hijos. Carlos se aferró al respaldo de una silla como si estuviera a punto de desmayarse. «No sé de qué habla», mintió Leo, pero su voz apenas era un susurro. El señor Ruiz le dio al play a su grabadora. La voz de Carlos llenó la habitación con una claridad cristalina. «Esperemos que se muera pronto. Estoy harto de fingir que me importa. En cuanto esté bajo tierra, vendemos todo y nos repartimos el dinero». La voz de Leo siguió. «Solo necesitamos encontrar una manera de declararla incompetente. Después de eso, será fácil tomar el control de todo». Y finalmente, la voz de Penélope. «Es solo una anciana terca. Si no coopera, la meteremos en el asilo más barato que encontremos, y ya está». El silencio que siguió fue sepulcral. Teodoro me miró con auténtico horror, dándose cuenta claramente del tipo de conspiración en la que se había metido. «Esas grabaciones están sacadas de contexto», balbuceó Carlos, pero ya no había convicción en su voz. «¿Sacadas de contexto?». El señor Ruiz se rió sin humor. «Tengo 3 horas de grabaciones similares, todas hechas con el conocimiento y consentimiento de su madre, ya que ha sospechado sus intenciones durante años». Elisa caminó hacia la mesa y recogió todos los documentos falsos que habían preparado. Los revisó uno por uno con la autoridad de quien conocía cada detalle de mis verdaderos papeles. «Estos documentos son fraudulentos», anunció. «Las firmas están falsificadas y varios de los bienes mencionados aquí ni siquiera existen en los registros oficiales». «Eso es imposible», protestó el señor Sanz, pero ya estaba recogiendo sus cosas, queriendo claramente huir de la situación. «Es muy posible cuando alguien lleva años planeando robar a su propia madre», dije finalmente, mi voz llena de una autoridad que había estado dormida durante demasiado tiempo.
Y es especialmente posible cuando esa madre es mucho más inteligente de lo que jamás imaginasteis. El señor Ruiz sacó entonces el sobre que contenía el vídeo que había grabado hacía 2 años. El video donde revelaba no solo mis verdaderos planes, sino también algunos secretos sobre mis hijos que los destruirían por completo. Ahora, dije, sentada en mi propia mesa como la CEO que siempre había sido, es hora de hablar de las consecuencias de traicionar a la mujer que os dio la vida. Sus rostros eran retratos perfectos de terror absoluto, y yo apenas estaba empezando. Sentaos, todos vosotros, ordené con una voz que no admitía discusión. Es hora de que escuchéis algunas verdades que habéis estado evitando durante años. Carlos, Leo y Penélope se sentaron en sus sillas como estudiantes castigados. Teodoro permaneció de pie, claramente incómodo con su implicación. El señor Sanz había intentado escabullirse, pero el señor Ruiz había bloqueado discretamente su salida. Primero, comencé, paseando delante de ellos como una fiscal ante un jurado, hablemos de números reales. ¿Creéis que mi patrimonio asciende a aproximadamente 1,5 millones de euros? Los vi intercambiar miradas nerviosas. Habían hecho sus cálculos en secreto, creyendo que yo no tenía ni idea del verdadero valor de mis propiedades. Os equivocáis en más de 3 millones de euros. El silencio fue absoluto. Incluso Elisa me miró con sorpresa, aunque sabía que yo tenía secretos dentro de secretos. Mi patrimonio neto real, continué, saboreando cada segundo de su sorpresa, incluyendo las propiedades que no conocéis, las inversiones internacionales y los negocios que he estado gestionando discretamente durante décadas, supera los 5 millones de euros. Penélope se puso blanca como la cera. Carlos se agarró a los brazos de su silla como si el mundo temblara bajo él. ¿5 millones? Susurró Leo, con la voz quebrada. 5,200,000 para ser exactos. Dinero que pensabais robar mientras yo jugaba con agujas de punto en alguna institución deplorable. El señor Ruiz abrió su portátil y proyectó una presentación en la pared. Era un resumen detallado de todas mis propiedades, inversiones y cuentas bancarias. Los números aparecieron uno tras otro, cada cifra golpeando a mis hijos como una bofetada financiera. Casa principal valorada en 600,000 euros. Casa de la playa en 450,000. Piso en el centro en 300,000. Pero eso era solo el principio. Las siguientes diapositivas revelaron propiedades que nunca habían imaginado. 2 pisos en Marbella, un pequeño hotel en Tarifa, inversiones en fondos de crecimiento, acciones en 3 empresas tecnológicas y cuentas en bancos de Suiza y Panamá. ¿Cómo? Carlos no pudo terminar la pregunta. ¿Cómo una mujer senil y confundida logró acumular tal fortuna sin que vosotros os dierais cuenta? Sonreí con la satisfacción de quien llevaba años planeando este momento. Muy simple. Subestimasteis por completo a vuestra madre. Elisa se acercó y colocó una carpeta adicional sobre la mesa. También están los negocios que la señora Jiménez ha estado gestionando discretamente. Una consultoría inmobiliaria, 2 empresas de inversión y el proyecto que más le importa. ¿Qué proyecto?, preguntó Penélope, con la voz ahogada. Esta era mi parte favorita, el momento de revelar el sueño que había estado construyendo en secreto durante una década. El Centro Esperanza, anuncié, observando sus rostros confusos. Un complejo residencial y de servicios para mujeres mayores que han sido abandonadas por sus familias. Mujeres cuyos hijos las ven como cargas en lugar de seres humanos. El señor Ruiz cambió la diapositiva y apareció una espectacular recreación arquitectónica. Un hermoso complejo con jardines, una biblioteca, talleres de arte, clínicas médicas y apartamentos dignos para 200 residentes. El terreno ya está comprado, continué. Los permisos están aprobados. La construcción comienza el próximo mes. Y vosotros, mis queridos hijos, acabáis de convertiros en la principal inspiración de este proyecto. No entiendo, murmuró Leo. Cada vez que me tratabais como una anciana inútil, cada vez que hablabais de mí como si fuera un mueble viejo, cada vez que planeabais mi futuro sin consultarme, yo añadía un servicio más al Centro Esperanza. Gracias a vosotros, será el mejor centro de su tipo en todo el país. Teodoro finalmente habló. Margarita, yo no sabía nada de esto.
Pensaba que era solo una reunión familiar normal. Lo sé, Teodoro. Por eso no estás en problemas legales. Pero ellos, señalé a mis 3 hijos de corazón negro, ellos van a afrontar todas las consecuencias de sus actos. El señor Ruiz tomó la palabra. Intentar defraudar a una persona mayor es un delito federal. Falsificar documentos es otro delito federal. Conspirar para que alguien sea declarado incompetente sin fundamentos médicos es otro más. Estamos hablando de múltiples cargos que podrían resultar en varios años de prisión. No puedes hacernos esto, estalló Carlos, levantándose bruscamente. Somos tu familia, somos tus hijos. Exacto, respondí, mi voz gélida. Sois mis hijos, y eso hace vuestra traición infinitamente más dolorosa e imperdonable. Caminé hacia Carlos hasta que estuve justo delante de él, obligándolo a mirarme a los ojos. Os di una educación universitaria que costó 80.000 euros. Os ayudé con la entrada de vuestra primera casa, 50.000 euros. Os presté dinero para vuestro negocio que nunca devolvisteis, 30.000 euros. Os di mi amor incondicional durante 45 años, ¿y así me lo pagáis? Me volví hacia Leo. Pagué las facturas médicas cuando tu hijo tuvo leucemia, 100.000 euros. Te ayudé en tu divorcio, 40.000 euros en honorarios legales. Te dejé vivir en mi casa durante 2 años, cuando perdiste tu trabajo. Te di mi apoyo emocional cuando nadie más creía en ti. Y así, me lo pagas. Finalmente, me enfrenté a Penélope. Te acogí como a una hija cuando te casaste con Leo. Te defendí cuando el resto de la familia te criticaba. Te incluí en mi testamento cuando ni siquiera eras de mi sangre. Te traté con más amor y respeto del que te dieron tus propios padres. ¿Y así me lo pagas? Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación de una mujer que finalmente se permitía sentir toda la rabia que había estado conteniendo. Durante meses os dejé que me hicierais sentir inútil. Fingí confusión cuando quisisteis que estuviera confundida. Actué como la anciana vulnerable que necesitabais que fuera para justificar vuestros planes, pero todo era un acto, todo era una prueba que suspendisteis de forma espectacular, añadió el señor Ruiz. Elisa colocó el último documento sobre la mesa. Mi verdadero testamento, el que realmente importaba. Este es mi verdadero testamento, anuncié. Fue redactado hace 3 años y actualizado hace 6 meses, cuando vuestros planes se hicieron más evidentes. Carlos intentó acercarse para leerlo, pero el señor Ruiz lo bloqueó. En este testamento, continué, Carlos hereda 5.000 euros. Leo hereda 5.000 euros. Penélope no hereda nada porque legalmente no es de mi familia, y ha demostrado que emocionalmente tampoco lo es. ¿5.000? Gritó Leo. Eso es imposible. Somos tus únicos hijos. El resto de mi patrimonio, proseguí implacablemente, 4.990.000 euros, se dividirá entre el Centro Esperanza, 3 organizaciones benéficas que protegen a las personas mayores, y Elisa, quien ha demostrado más lealtad en 30 años de amistad que vosotros en toda una vida siendo mis hijos. Penélope empezó a llorar, pero sus lágrimas ya no me conmovían. Carlos golpeó la mesa con el puño de frustración. Leo se hundió en su silla, como si hubiera envejecido 10 años en 10 minutos. Pero hay una manera, dije finalmente, observándolos aferrarse a esa última pizca de esperanza. ¿Qué manera?, preguntó Carlos desesperado. Que trabajéis para merecerlo. El Centro Esperanza necesita administradores, necesita personal comprometido, necesita personas que entiendan el valor de la dignidad humana. Si durante los próximos 5 años podéis demostrar que realmente os importa algo más que el dinero, si podéis demostrar que entendéis el daño que me causasteis y estáis dispuestos a repararlo, entonces podremos hablar de una herencia. ¿5 años?, murmuró Leo. 5 años trabajando sin sueldo en el Centro Esperanza. 5 años demostrando que podéis valorar a las personas mayores como seres humanos, no como obstáculos. 5 años demostrando que merecéis ser llamados mis hijos. El silencio se extendió durante varios minutos. Pude ver sus mentes trabajando, calculando, evaluando opciones que ya no existían. ¿Y si nos negamos?, preguntó Penélope desafiante. El señor Ruiz sonrió.
Entonces os enfrentáis a los cargos penales por fraude e intento de defraudación, y perdéis cualquier posibilidad de herencia para siempre. Era un ultimátum perfecto. Justicia con la posibilidad de redención, castigo con la oportunidad de crecimiento. Exactamente lo que una madre debería dar. Consecuencias con amor, límites con esperanza. La elección es vuestra, concluí. Podéis marcharos ahora mismo y no volver a verme, o podéis quedaros y comenzar el largo camino para recuperar mi respeto y vuestra propia dignidad. Vuestras próximas palabras determinarán si todavía tengo hijos o solo extraños que comparten mi sangre. El silencio se extendió como una tela de araña invisible entre nosotros. Pude ver los engranajes girando en sus mentes, calculando pérdidas y ganancias, el orgullo frente a la supervivencia económica. Era fascinante ver a mis propios hijos reducir nuestra relación de décadas a una simple ecuación matemática. Carlos fue el primero en hablar, su voz con emoción contenida. Mamá, nosotros nunca quisimos hacerte daño. Solo pensamos que era mejor para mí estar encerrada haciendo punto mientras vosotros os gastabais mi dinero. Interrumpí. Que una mujer de 72 años no tenía derecho a decidir su propia vida. No fue así, protestó Leo débilmente. Solo queríamos asegurarnos de que estuvieras segura, cuidada. Mentiroso. Las palabras salieron de mi boca como una bala. Querías asegurarte de que tus cuentas bancarias estuvieran llenas. La única seguridad que te preocupaba era la financiera. Penélope se secó las lágrimas con el dorso de la mano, manchándose el caro maquillaje. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer ahora? ¿Cómo se supone que vamos a sobrevivir sin dinero? ¿Sin dinero? Terminé por ella. De la misma manera que millones de personas sobreviven cada día, trabajando, ganándose la vida con vuestro propio esfuerzo en lugar de esperar a que alguien más muera para financiar vuestras vidas. El señor Ruiz había estado observando en silencio, tomando notas mentales de cada reacción. Ahora habló con un tono profesional. Tenéis 24 horas para tomar una decisión. Si elegís el programa de rehabilitación en el Centro Esperanza, empezaréis mañana por la mañana. Si elegís marcharos, tengo órdenes de proceder inmediatamente con los cargos penales. ¿Mañana por la mañana? Palideció Carlos. Pero tenemos trabajos, responsabilidades. Teníais trabajos, corregí. Ahora tenéis una oportunidad de redención que, francamente, no merecéis. Caminé hacia la ventana, mirando el jardín que había cuidado durante décadas. Las rosas que había plantado seguían floreciendo, ajenas al drama humano que se desarrollaba tras ellas. La naturaleza tenía esa sabiduría. Crecía, florecía, creaba belleza sin importar traiciones o decepciones. ¿Sabéis qué ha sido lo más doloroso de todo esto? Pregunté sin girarme. No fue descubrir que planeabais robarme. No fue oíros contar mi dinero como buitres. Lo más doloroso fue darme cuenta de que nunca me conocisteis realmente. Me volví hacia ellos, observando sus rostros confusos. Durante 72 años he sido una mujer que lucha, que construye, que sueña. Empecé con 5.000 euros y los convertí en más de 5 millones. Construí un imperio inmobiliario sin la ayuda de nadie. Navegué por un mundo empresarial dominado por hombres y salí victoriosa. Crié a 2 hijos mientras gestionaba propiedades y hacía inversiones. Mi voz se elevó, llena de décadas de logros que ellos habían ignorado sistemáticamente. Y vosotros me redujisteis a una anciana confundida que necesitaba clases de punto. Me visteis como un obstáculo en lugar de la mujer que construyó todo lo que queríais heredar. Elisa se acercó y me puso una mano en el hombro. Su presencia me calmó, recordándome que no todas las relaciones se basan en la conveniencia. ¿Hay algo más que debáis saber? Continué, regresando a mi silla. El Centro Esperanza no es solo un proyecto de caridad, es mi verdadero legado. Es la prueba de que una mujer mayor puede cambiar el mundo en lugar de simplemente esperar la muerte en una habitación que huele a desinfectante. El señor Ruiz cambió la presentación en su portátil, mostrando los planos detallados del centro. Era hermoso. Edificios modernos, rodeados de jardines, espacios para arte y música, una biblioteca especializada, clínicas médicas y apartamentos que realmente parecían hogares. 200 mujeres vivirán aquí, expliqué.
Mujeres que fueron abandonadas por familias codiciosas. Mujeres que perdieron todo en divorcios tardíos. Mujeres que simplemente necesitan un lugar para envejecer con dignidad. Es impresionante, admitió Teodoro, que había permanecido en silencio durante el enfrentamiento. ¿Cuándo planeáis abrir? La construcción comienza en 6 semanas. La primera fase estará lista en 18 meses, y si mis hijos deciden participar en su redención, ellos ayudarán a construirlo. ¿Qué tipo de trabajo tendríamos que hacer?, preguntó Leo con cautela. Todo tipo de trabajo, respondió Elisa antes que yo. Limpieza, jardinería, administración, cuidado de residentes, trabajo real, trabajo honesto, trabajo que os enseñará el valor de servir en lugar de ser servidos. Pero no sabemos hacer ese tipo de trabajo, protestó Penélope. Aprenderéis, dije simplemente. De la misma manera que yo aprendí a hacer negocios cuando tenía vuestra edad. De la misma manera que aprendí a invertir en la bolsa cuando tenía 50. De la misma manera que aprendí a usar ordenadores cuando tenía 60. La diferencia es que yo lo hice por ambición y crecimiento. Vosotros lo haréis por supervivencia y redención. Carlos se levantó y comenzó a pasear por la habitación. Sus manos temblaban ligeramente. Esto es surrealista. Hace 2 días pensábamos. Y ahora, hace 2 días pensabais que erais los beneficiarios de una herencia multimillonaria. Terminé. Ahora, sabéis que sois los protagonistas de una lección sobre las consecuencias de la traición familiar. ¿Y si lo hacemos?, preguntó Leo. Si trabajamos en tu centro durante 5 años, ¿realmente cambiarás el testamento? La pregunta que había estado esperando. La pregunta que determinaría si esto era justicia o venganza. Si durante 5 años demostráis que podéis valorar a las personas por quienes son en lugar de por lo que poseen. Si aprendéis a dar en lugar de solo tomar. Si mostráis el tipo de carácter que esperaba haber educado en vosotros, entonces sí, modificaré el testamento. ¿Cuánto?, preguntó Penélope, siempre directa cuando se trataba de dinero. Lo suficiente para que viváis cómodamente, pero no lo suficiente para que volváis a ser las personas codiciosas que sois ahora. Digamos, 500.000 euros cada uno. 500.000 euros. Una fortuna para la mayoría de la gente, pero solo una fracción de lo que habían planeado robar. Era suficiente para recompensar un crecimiento real, pero no tanto como para eliminar la necesidad de seguir trabajando y creciendo. ¿Y el resto?, preguntó Carlos. El resto quedará en el Centro Esperanza para siempre, para asegurar que mujeres como yo nunca más sean tratadas como cargas o inconvenientes por sus propias familias. El señor Ruiz cerró su portátil con un clic definitivo. Como dije antes, tenéis 24 horas para decidir. Mañana a las 10 de la mañana, o llegáis a la obra del Centro Esperanza listos para trabajar, o presentaré los cargos penales ante la Fiscalía. Se levantó para marcharse, pero antes de salir añadió: y no os molestéis en buscar otros abogados. Tengo copias de todas las pruebas en varios lugares. Esto no es una negociación, es un ultimátum. Después de que el señor Ruiz se fue, nos sentamos en silencio. El peso de la decisión llenó la habitación como un humo tóxico. ¿De verdad nos harías arrestar?, preguntó Carlos con voz pequeña. ¿De verdad planeabais meterme en un asilo mientras vendíais mis propiedades?, le contesté, tocada. Elisa se acercó a mí. Señora Jiménez, ¿está segura de querer darles esta oportunidad después de todo lo que hicieron? Estoy segura, respondí, aunque mi corazón seguía sangrando, porque al final del día siguen siendo mis hijos, y una madre nunca deja de esperar que sus hijos se conviertan en las personas que siempre creyó que podían ser. Era mi última apuesta, mi última esperanza de que la sangre pudiera ser más fuerte que la codicia. Mañana sabría si había criado hijos o extraños. La mañana siguiente me encontró despierta antes del amanecer, haciendo café en la cocina, donde mis hijos habían celebrado mi supuesta demencia con champán barato. Elisa había pasado la noche en la habitación de invitados, y juntas observamos el cielo cambiar de negro a gris, esperando ver qué decisión habían tomado mis hijos. ¿Crees que vendrán?, preguntó Elisa, sirviendo café en las tazas de porcelana que había heredado de mi madre. Sinceramente, no lo sé. Una parte de mí espera que sí. Otra parte de mí espera que no.
y no estoy segura de cuál de las dos esperanzas es más fuerte. A las 8, sonó mi teléfono. Era el señor Ruiz. Buenos días, Margarita. ¿Lista para el primer día de colegio? Tan lista como se puede estar para averiguar si todavía tengo hijos o solo extraños que comparten mi ADN. He estado en la obra desde las 7 preparando las cosas. Los capataces han sido informados de la situación especial con los nuevos voluntarios. ¿Voluntarios? Una forma elegante de describir a personas trabajando para evitar la cárcel. ¿Alguna señal de ellos? Todavía no. Pero aún quedan 2 horas. Elisa y yo llegamos a la obra del Centro Esperanza a las 9:30. Era la primera vez que veía el terreno desde que habían comenzado los trabajos de preparación, y una ola de emoción me invadió. Allí estaba, mi sueño tomando forma física. Tractores movían tierra donde pronto crecerían jardines terapéuticos. Los obreros marcaban los cimientos donde se alzarían los edificios, albergando a mujeres que habían sido desechadas por sus propias familias. «Es hermoso», murmuró Elisa, tomando mi brazo mientras caminábamos por el terreno. «Es esperanza», corregí. «Es la prueba de que nunca es tarde para empezar algo nuevo, para cambiar el mundo, para demostrar que las mujeres mayores no son trastos viejos que hay que tirar». El señor Ruiz se acercó con un portapapeles y un casco amarillo. «Todo listo. Si aparecen, comenzarán con tareas básicas. Despejar el área, organizar materiales, ayudar a los trabajadores con la mano de obra. Y si no, tengo una cita a las 11 con el fiscal. 9:55, 9:57, 9:59. Exactamente a las 10. Un taxi se detuvo en la entrada de la obra. Mi corazón latía tan rápido que pensé que se me saldría del pecho. Carlos salió primero, vistiendo vaqueros viejos y una camiseta que no había visto en años. Leo le siguió con ropa de trabajo que claramente había comprado la noche anterior. Finalmente, Penélope salió del taxi con ropa deportiva, el pelo recogido en una simple coleta. Parecían vulnerables, asustados, humanos. Caminaron hacia nosotras con pasos lentos, como prisioneros condenados camino al cadalso. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, pude ver que ninguno de ellos había dormido bien. Sus ojos estaban rojos, sus rostros demacrados por una noche de decisiones imposibles. «Estamos aquí», dijo Carlos simplemente. «Ya lo veo», respondí, manteniendo mi voz neutral, aunque mi corazón realizaba acrobacias emocionales. «Hemos decidido», Leo se aclaró la garganta. «Hemos decidido que queremos intentarlo. Queremos intentar arreglar las cosas. ¿Estáis seguros? Porque una vez que empezáis, no hay vuelta atrás. 5 años completos o vais directos a la cárcel». Penélope asintió lentamente. «Estamos seguros, o al menos estamos seguros de que no queremos ir a prisión». No era la motivación más noble, pero era un comienzo. El señor Ruiz se acercó con 3 cascos adicionales. «Bienvenidos al Centro Esperanza. Soy vuestro supervisor, y durante los próximos 5 años soy la persona más importante en vuestras vidas después de vuestra madre». Les entregó los cascos y una hoja con las reglas básicas. El horario de trabajo es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. 1 hora para comer. Tolerancia 0 a las quejas o actitudes negativas. Evaluaciones de progreso semanales. Vuestro primer supervisor directo será Miguel. El señor Ruiz señaló a un hombre fornido con manos callosas y una sonrisa amable. Tiene 30 años de experiencia en construcción y 0 paciencia para princesas o príncipes que nunca han trabajado con sus manos. Miguel se acercó y los evaluó con la mirada experta de quien puede detectar a un holgazán a 100 metros. ¿Alguno de vosotros ha hecho trabajo físico antes?, preguntó. Silencio total. «Perfecto», sonrió Miguel. «Empezaremos con algo sencillo. ¿Veis esa pila de escombros?», señaló una montaña de hormigón roto y metal oxidado. «Necesita ser movida de aquí hasta allí». Señaló un punto a unos 200 metros. «¿A mano?», preguntó Penélope con horror. «A mano», confirmó Miguel. «Piedra a piedra, trozo a trozo. Es trabajo honesto para gente que necesita recordar el valor del esfuerzo». Los observé mientras se acercaban a la pila de escombros como si fuera una montaña imposible de escalar. Carlos levantó el primer trozo de hormigón e inmediatamente hizo una mueca de dolor.
Leo intentó cargar demasiado a la vez y casi se cae de espaldas. Penélope miró sus manos perfectamente cuidadas y suspiró con la resignación de quien acepta un destino inevitable. Durante las siguientes 4 horas los observé trabajar. No fue bonito. Carlos se quejó constantemente de su dolor de espalda. Leo se detenía cada 10 minutos para recuperar el aliento. Penélope se rompió 2 uñas en la primera hora y lloró en silencio durante otros 10 minutos, pero trabajaron. A la hora del almuerzo, se sentaron en el suelo como el resto de los trabajadores, comiendo sándwiches básicos y bebiendo agua tibia de un termo compartido. Su ropa estaba sucia, sus manos manchadas, sus rostros enrojecidos por el sol y el esfuerzo. ¿Cómo os sentís?, pregunté, acercándome a ellos durante su descanso. Como si nos hubiera atropellado un camión, murmuró Carlos, masajeándose los hombros. Esto es más difícil de lo que pensábamos, admitió Leo. ¿Y qué pensabais? ¿Que el trabajo honesto era fácil? ¿Que las personas que construyen el mundo con sus manos lo hacen porque es divertido? Penélope me miró con ojos que por primera vez mostraban algo parecido a la comprensión. Nunca lo pensé. Nunca pensé lo difícil que debe ser ganarse la vida así. Ahora lo sabéis. Y este es solo el primer día de los próximos 1825. La tarde fue aún más dura. Sus cuerpos no estaban acostumbrados al trabajo físico, y cada movimiento se volvía más difícil. Pero algo interesante comenzó a suceder alrededor de las 3. Empezaron a ayudarse mutuamente. Carlos cargó algunas piedras pesadas que Penélope no podía mover. Leo le llevó agua a Carlos cuando vio que se deshidrataba. Penélope encontró guantes adicionales para Leo cuando notó que sus manos se estaban despellejando. Pequeños actos de consideración que no se habían mostrado en años. A las 5 en punto, Miguel hizo sonar un silbato. Primer día terminado. Mañana empezamos a las 8 en punto. Llegad tarde y empezamos de cero. Mis hijos caminaron hacia el taxi que habían llamado, moviéndose como ancianos artríticos. Antes de subir, Carlos se volvió hacia mí. Mamá, gracias por darnos esta oportunidad. Sé que no la merecemos. Aún no la merecéis, corregí. Pero quizás en 1824 días más. Sí, esa noche, Elisa y yo cenamos en silencio, procesando las emociones del día. Había sido extraño ver a mis hijos reducidos a agotados obreros, pero también había sido esperanzador. ¿Crees que lo lograrán?, preguntó Elisa mientras fregábamos los platos. No lo sé, pero por primera vez en meses tengo curiosidad por ver qué tipo de personas se convertirán si realmente completan estos 5 años. Miré por la ventana las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscuro. La parte más difícil de todo este proceso había comenzado. Esperar para ver si la justicia podía convertirse en redención, si el castigo podía transformarse en crecimiento. 5 años para averiguar si todavía tenía hijos o si finalmente había encontrado la fuerza para crear algo más valioso. Una familia construida sobre el respeto mutuo en lugar de la conveniencia. El tiempo lo diría. 4 años y medio habían pasado desde aquel primer día de escombros y lágrimas. El Centro Esperanza ya no era solo un sueño en planos arquitectónicos. Era una realidad vibrante con 200 mujeres, viviendo vidas plenas y dignas dentro de sus muros. Caminé por los jardines que mis hijos habían ayudado a plantar, observando a las residentes participar en clases de pintura, clubes de lectura y sesiones de yoga adaptado. El aroma a rosas y jazmín llenaba el aire, mezclándose con el sonido de las risas que venían del área del taller creativo. Saludé a Alicia, una mujer de 80 años que había llegado al centro después de que su familia la declarara demasiado cara de mantener. Ahora dirigía nuestro programa de historia oral, ayudando a otras residentes a documentar sus vidas para futuras generaciones. Buenos días, Alicia. ¿Cómo va el proyecto de las memorias? Increíble. Ya tenemos 50 historias completas. Mujeres que fueron enfermeras durante guerras, maestras que educaron a generaciones enteras, madres que criaron a 10 hijos mientras trabajaban en fábricas, historias que estaban a punto de perderse para siempre. Esto era exactamente lo que había imaginado. Un lugar donde las mujeres mayores no fueran vistas como cargas, sino como bibliotecas vivientes de sabiduría y experiencia.
¿Has visto a Carlos esta mañana? Pregunté. Está en la cocina ayudando con el desayuno especial para Carmen. Hoy cumple 90 años. ¿Carlos en la cocina? Si alguien me hubiera dicho hace 5 años que mi hijo estaría preparando el desayuno para celebrar los cumpleaños de ancianas, me habría reído hasta llorar. Ahora era solo parte de quien se había convertido. Lo encontré decorando un pastel con la concentración de un artista. Sus manos, ahora callosas por años de trabajo manual, manejaban la manga pastelera con una delicadeza sorprendente. ¿90 rosas rosas o 90 rosas azules? Preguntó sin levantar la vista, sabiendo claramente que era yo quien había entrado. Definitivamente rosas. Carmen dice que el azul le recuerda demasiado a los hospitales. Rosas serán. Luego continuó decorando, añadiendo pequeñas flores de glaseado con una paciencia que nunca había mostrado en su vida anterior. ¿Sabes? Carmen me dijo ayer que fue una de las primeras contables de su ciudad. Gestionó las finanzas de 3 grandes empresas en una época en que las mujeres apenas podían abrir una cuenta bancaria sin el permiso de su marido. ¿Y qué piensas de eso? Carlos finalmente me miró. Sus ojos mostraban una profundidad que no había estado allí hace 5 años. Creo que fui un idiota por creer que la edad determinaba el valor de una persona. Carmen sabe más de finanzas de lo que yo jamás supe después de 40 años en los negocios. Era un reconocimiento no solo de su error conmigo, sino de su fundamental incomprensión de lo que significa envejecer. ¿Dónde están Leo y Penélope? Leo está en fisioterapia con Mercedes, ayudándola con sus ejercicios de rehabilitación. Penélope está en la peluquería. La peluquería había sido idea de Penélope durante su 2.º año. Había notado cuántas residentes se deprimían después de perder el acceso a los cuidados básicos. Así que propuso crear un espacio donde pudieran mantener su dignidad personal. Ahora, ella gestionaba un pequeño salón donde las mujeres se arreglaban el pelo, recibían manicuras adaptadas y se sentían hermosas sin importar la edad. Caminé hacia el salón y encontré a Penélope masajeando suavemente las manos artríticas de una mujer que reconocí como Miriam, una ex profesora que había llegado al centro después de que su hija la abandonara en un hospital público. ¿Le duele?, preguntó Penélope con genuina preocupación. Para nada, querida. Tus manos son mágicas. Mis dedos no se han sentido tan bien en años. Penélope había cambiado físicamente a lo largo de los años. Ya no usaba maquillaje excesivo ni ropa de diseño. Su belleza era más natural ahora, más auténtica, pero el cambio más notable estaba en sus ojos. Donde antes había codicia, ahora había compasión. Señora Jiménez, me saludó cuando me vio. ¿Viene a ver el nuevo tratamiento de manos que desarrollé para la artritis? Vengo a verte a ti, respondí honestamente. Se sonrojó ligeramente. A lo largo de los años, había aprendido a valorar el reconocimiento por su trabajo, no por su capacidad para manipular situaciones. ¿Puedo hablar un momento contigo? Ella terminó el tratamiento de Miriam y salimos al jardín. Nos sentamos en un banco con vistas a todo el complejo. Era mi lugar favorito para reflexionar, donde podía ver el fruto de décadas de sueños convertidos en realidad. ¿Cómo te sientes?, pregunté. Cansada, admitió. Pero es un cansancio diferente. Antes estaba cansada de fingir ser alguien que no era. Ahora estoy cansada de trabajar duro, pero duermo mejor que nunca. ¿Te arrepientes de algo? Penélope permaneció en silencio durante varios minutos, observando a un grupo de residentes practicando tai chi en el césped. Me arrepiento de haber sido tan ciega. Finalmente respondió. Me arrepiento de haber visto solo el dinero en lugar de a la mujer extraordinaria que lo había ganado. Me arrepiento de intentar robar en lugar de intentar aprender. Eran palabras que había esperado años escuchar, pero ahora que las oía, me di cuenta de que ya no las necesitaba. Su transformación las había vuelto innecesarias. ¿Y qué has aprendido? Que el respeto no se hereda, se gana. Que la edad trae sabiduría, no incompetencia. Que cuidar de los demás es más satisfactorio que ser cuidado por los demás. Hizo una pausa. Y que no eras solo mi suegra rica. Eras un ejemplo de lo que una mujer puede lograr si no acepta limitaciones. Esas últimas palabras me golpearon como un rayo de sol después de años de tormenta. Leo vino corriendo de la zona de rehabilitación, claramente emocionado. Mamá,
Mercedes caminó 10 pasos sin ayuda, 10 pasos enteros. Mi hijo menor, que una vez no podía mostrar una emoción genuina por nada que no fuera dinero, estaba radiante por el progreso físico de una mujer de 85 años que ni siquiera era su pariente. Dice que quiere caminar hasta su jardín de rosas la semana que viene, continuó Leo, sin aliento por correr y la emoción. ¿Te imaginas? Hace 6 meses apenas podía sentarse sin ayuda. ¿Y qué vas a hacer para ayudarla a conseguir eso? Ya hablé con el fisioterapeuta. Vamos a crear un programa de fortalecimiento especial. Estaré con ella en cada sesión. Se detuvo, dándose cuenta de lo que había dicho. Si te parece bien, claro. Era la primera vez en años que me pedía permiso para algo que claramente le importaba por las razones correctas. Eso suena perfecto, Leo. Esa tarde, el señor Ruiz vino a visitarnos para nuestra reunión de revisión mensual. Nos sentamos en mi oficina del centro, rodeados de fotografías de residentes, certificados de reconocimiento y cartas de familias agradecidas. ¿Cómo los evalúa? ¿Cómo los evalúa?, preguntó, revisando sus notas de los últimos meses. Han cambiado de maneras que no creía posibles, admití, no solo en su trabajo aquí, sino en quienes son como personas. ¿Cree que es genuino o están actuando para impresionarla? Era la pregunta que me había hecho durante meses. Al principio, definitivamente estaban actuando, pero hay algo en el trabajo aquí, en el cuidado de los demás, que revela el verdadero carácter de una persona. No se puede fingir la compasión durante 4 años y medio. Así que, sí, creo que mis hijos han encontrado versiones de sí mismos que no sabían que existían. Versiones que me gustan mucho más que las personas que eran antes. El señor Ruiz sonrió. ¿Y el testamento? El testamento puede esperar otros 6 meses. Quiero ver cómo manejan la decisión final. ¿Qué decisión final? En 6 meses, termina su periodo obligatorio. Serán libres de irse y vivir sus vidas como deseen. La verdadera pregunta es, ¿se quedarán porque quieren estar aquí o se marcharán porque han cumplido su condena? Era la prueba definitiva. Cualquiera puede cambiar temporalmente cuando no tiene opciones. El verdadero carácter se revela cuando las opciones regresan, y si se marchan, entonces sabré que hice lo correcto al cambiar mi testamento. Y si se quedan, entonces sabré que finalmente he recuperado a mis hijos. Esa noche, cené con Elisa en el comedor común del centro, rodeada del sonido de conversaciones alegres y risas de mujeres que habían encontrado una nueva familia en sus años dorados. ¿Está nerviosa por los próximos 6 meses?, preguntó Elisa. ¿Curiosa?, corregí. Después de 76 años de vida, he aprendido que las mejores sorpresas llegan cuando finalmente dejas de intentar controlar el resultado. 6 meses después, el día que había estado esperando durante 5 años, finalmente llegó. Era una perfecta mañana de primavera. El sol se filtraba por las persianas de mi oficina mientras revisaba los documentos que el señor Ruiz había preparado para esta ocasión especial. El testamento modificado yacía en mi escritorio, sellado en un sobre que contenía la decisión final sobre el futuro de mis hijos. Pero antes, tenía que saber qué decisión habían tomado ellos. A las 10 de la mañana, Carlos, Leo y Penélope llegaron a mi oficina vestidos con su habitual ropa de trabajo. Durante 5 años, había aprendido a leer sus estados emocionales por la forma en que caminaban, y hoy parecían serenos, decididos. «Buenos días», dije, haciéndoles un gesto para que se sentaran. «¿Sabéis por qué estáis aquí? Porque hoy se cumplen exactamente 5 años desde que empezamos a trabajar aquí», respondió Carlos. «Y según nuestro acuerdo, hoy somos libres de irnos». «Exacto. Vuestra obligación legal ha terminado. Ya no os enfrentáis a cargos penales. Ya no estáis obligados a estar aquí. Sois completamente libres». El silencio se extendió durante varios minutos. Pude ver que se habían preparado para este momento, que habían hablado entre ellos sobre lo que dirían. «Hemos tomado una decisión». Penélope finalmente habló, su voz firme pero llena de emoción. «Escucho». Leo se aclaró la garganta. «Queremos quedarnos, no porque tengamos que hacerlo, sino porque queremos». Mi corazón se detuvo por un momento, pero mantuve mi expresión neutral. «¿Por qué?». «Porque este lugar se ha convertido en nuestro hogar», respondió Carlos.
porque estas mujeres se han convertido en nuestra familia extendida, porque el trabajo que hacemos aquí es el trabajo más importante que hemos hecho en nuestras vidas. Y porque, añadió Penélope, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos, finalmente entendemos lo que intentaste enseñarnos desde el principio, que la vida no se trata de lo que puedes tomar, sino de lo que puedes dar. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba a los jardines. Pude ver a Mercedes caminando lenta pero decididamente hacia sus rosas favoritas, exactamente como Leo había prometido que haría. Pude ver a Carmen enseñando matemáticas básicas a un grupo de mujeres más jóvenes que habían llegado recientemente al centro. ¿Y qué hay de vuestras vidas fuera de aquí? ¿Vuestras carreras? ¿Vuestros planes personales? Nuestras carreras están aquí ahora, dijo Leo. He estado estudiando fisioterapia geriátrica por las noches. Quiero certificarme oficialmente para ayudar mejor a las residentes. Me inscribí en cursos sobre la psicología del envejecimiento, añadió Penélope. Quiero entender mejor cómo ayudar a las mujeres que llegan aquí deprimidas y asustadas. Y yo, dijo Carlos, he estado trabajando con el señor Ruiz para aprender sobre la gestión de organizaciones sin ánimo de lucro. Quiero asegurarme de que este lugar funcione perfectamente durante las próximas décadas. Había criado empresarios y finalmente se habían convertido en emprendedores sociales. Hay algo más, continuó Carlos. Hemos estado hablando entre nosotros y queremos hacer una propuesta formal. ¿Qué tipo de propuesta? Queremos renunciar oficialmente a cualquier herencia, dijo Penélope. Queremos que todo tu dinero se quede aquí en el Centro Esperanza para siempre. Me volví hacia ellos, genuinamente sorprendida por primera vez en años. ¿Estáis seguros de lo que decís? Completamente seguros, respondió Leo. Durante 5 años hemos visto lo que el dinero bien utilizado puede lograr. Hemos visto cómo este lugar cambia vidas, cómo da dignidad a mujeres que habían perdido toda esperanza. No queremos ser herederos de tu fortuna, queremos ser guardianes de tu legado. Las lágrimas que había estado conteniendo durante 5 años finalmente se liberaron. No eran lágrimas de tristeza, sino de un orgullo tan profundo que me dolía el pecho. ¿Sabéis lo que esto significa?, pregunté. Significa que trabajaremos aquí el resto de nuestras vidas por salarios modestos, dijo Carlos. Significa que nunca seremos ricos, pero seremos parte de algo más importante que el dinero. Significa, añadió Penélope, que finalmente seremos dignos de ser llamados tus hijos. Caminé hacia mi escritorio y recogí el sobre que contenía el testamento modificado. Con movimientos deliberados, lo rompí en pedazos delante de ellos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Leo, confundido. Ese testamento os daba 500.000 euros a cada uno si completabais los 5 años. Pero acabáis de demostrar que ya no necesitáis mi dinero para ser las personas que siempre esperé que fuerais. Saqué otro documento de mi cajón, el testamento que había redactado la semana anterior después de meses de observar su genuina transformación. Este es mi verdadero testamento, anuncié. En él, Carlos es nombrado director ejecutivo del Centro Esperanza con un salario respetable pero no extravagante. Leo es nombrado director de programas de rehabilitación. Penélope es nombrada directora de bienestar emocional y programas creativos. Sus ojos se abrieron de sorpresa. El resto de mi patrimonio, continué, 4.800.000 euros, se destina a crear una red de centros similares en todo el país. Los 3 lideraréis esa expansión, asegurando que ninguna mujer mayor en este país tenga que sufrir lo que yo estuve a punto de sufrir. Una red, susurró Carlos. 10 centros en los próximos 15 años, cada uno dirigido por personas que entienden que cuidar de nuestros mayores no es caridad, es justicia. Los 3 se levantaron al mismo tiempo y me abrazaron con una intensidad que no había sentido desde que eran niños, pero ahora era diferente. Ahora era el abrazo de adultos que se habían ganado el derecho a amar y ser amados. ¿Por qué?, preguntó Penélope entre lágrimas. Después de todo lo que te hicimos, ¿por qué nos das esta oportunidad? Porque ya no sois las personas que me traicionaron, respondí simplemente. Sois las personas en las que siempre creí que podíais convertiros. Solo necesitabais tiempo para encontraros a vosotros mismos. Esa tarde, celebramos una reunión con todas las residentes del centro para anunciar los cambios.
La sala de conferencias se llenó de mujeres curiosas y emocionadas, muchas de las cuales habían desarrollado relaciones genuinas con mis hijos a lo largo de los años. Tengo el honor de anunciar, dije desde el podio improvisado, que el Centro Esperanza no solo seguirá funcionando indefinidamente, sino que se expandirá para ayudar a miles de mujeres más. El aplauso fue ensordecedor. Y tengo el honor aún mayor de anunciar que mis hijos, Carlos, Leo y Penélope, han elegido dedicar sus vidas a esta misión. Mercedes se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Señora Jiménez, ¿puedo decir algo? Por supuesto, Mercedes. Sus hijos vinieron aquí como un castigo, pero se van como una bendición. Nos cuidaron cuando estábamos enfermas, nos consolaron cuando estábamos tristes, celebraron con nosotras cuando estábamos felices. No sé qué clase de madre hay que ser para criar hijos que pueden cambiar tanto, pero usted es un ejemplo para todas nosotras. Esa noche, cené con mis hijos y Elisa en el comedor comunitario. Era la primera vez en 5 años que estábamos juntos como una verdadera familia. No como supervisora y empleados, no como víctima y victimarios, sino como personas que se amaban y respetaban mutuamente. ¿Qué vais a hacer ahora?, preguntó Elisa. Ahora, respondió Carlos, vamos a cambiar la forma en que este país trata a sus personas mayores. Vamos a asegurarnos, añadió Leo, de que ninguna mujer tenga que elegir entre la dignidad y la seguridad en su vejez. Y vamos a demostrar, concluyó Penélope, que una familia puede reconstruirse sobre una base de respeto en lugar de conveniencia. Después de cenar, salí al jardín principal sola. Era mi ritual nocturno caminar entre las flores que habíamos plantado y reflexionar sobre el día. Pero esta noche era diferente. Esta noche, finalmente pude descansar. A los 76 años, había logrado algo que pocas madres logran. No solo criar hijos exitosos, sino transformar hijos perdidos en seres humanos extraordinarios. El legado que dejaría no se mediría en euros o propiedades, se mediría en vidas cambiadas, en dignidad restaurada, en amor que se había convertido en acción. Miré las estrellas que brillaban sobre el Centro Esperanza y recordé las palabras que Ricardo me había escrito en una de sus últimas cartas. El verdadero legado no es un monumento, es un mapa. Tenía razón. Había creado un mapa para que otras familias encontraran el camino de regreso al amor. Un mapa que mis hijos ahora llevarían a miles de mujeres más. La venganza se había convertido en redención. La justicia se había convertido en gracia. Y yo, una mujer que había estado a punto de ser enterrada viva por su propia familia, había encontrado la manera de resucitar no solo mi propia vida, sino la vida de todos los que me rodeaban. Finalmente, era el tipo de legado que valía la pena.